porque creo que lo que convoca este panel es realmente a discutir si es el asistencialismo una salida para dignificar la vida de los más vulnerables. Y yo creo que la respuesta no es solo un rotundo no, sino que ha sido la lógica asistencial en esa perspectiva neoliberal e individual a la que se le acompaña la responsable de dividir, de fragmentar y de impedir que el sujeto político organizado luche por las reformas estructurales. Y lo que hacemos desde gobiernos progresistas como el de Brasil, como el de España, como el de México, como el de Colombia, es volcar la atención para empezar a decir que no hay que distribuir paquetes alimentarios para cesar el hambre, sino hay que redistribuir la tierra y los activos productivos para producir y construir riqueza. Y eso suena duro, pero es realmente lo que debemos desde el movimiento social y popular y los gobiernos progresistas insistir y persistir. Porque no puede ser que mantengamos transferencias monetarias cuando la tierra en el mundo entero sigue en manos del 10% de los propietarios. ¿Qué va a pasar cuando los suelos agropecuarios no estén en manos del campesinado, sino en manos de las multinacionales de los alimentos? Seguiremos produciendo alimentos, pero no llegará la comida a quienes la necesitan. No necesitamos que la gente tenga un paquete de comida, necesitamos que la gente tenga tierra donde sembrar alimentos, y por eso es la reforma agraria la esencia de ese proceso. Y quiero problematizarlo aún más a la luz de un trágico ejemplo en Colombia. Campesinos y campesinas, pescadores de la cuenca del río Sinú, hoy bajo el agua. La precipitación del mes de enero, temporada seca en nuestro país, llevó a que quienes sembraban patilla, melón, maíz en esos terrenos inundables de los valles del Sinú, hoy estén bajo el agua y hayan perdido sus cosechas. Y esto sucede no solo por la crisis climática, evidentemente por la crisis climática, sino también porque durante muchos años la hidroeléctrica de Urrá y la lógica de acaparamiento y despojo de la tierra en el departamento de Córdoba le impidió a los campesinos construir ese sistema anfibio que entiende el agua y que cuida el suelo, y hoy todos y todas en Colombia estamos pagando el costo que tiene el acaparamiento y el despojo. Por eso también desde acá le decimos a los cordobeses, a las cordobesas, a nuestros campesinos, a los pueblos indígenas, a las comunidades negras del San Jorge y del Sinú, que la respuesta ante esta crisis es reconstruir el ordenamiento productivo, resiliente y sostenible para hacer de ese sistema agroalimentario nuevamente un sistema justo, un sistema que le devuelva la dignidad. Y entonces hablar desde allí y con esta apuesta que es por la construcción colectiva, por la redistribución y la recuperación de los saberes de las comunidades locales, de la solidaridad que el mundo tiene que empezar a ejercer para que la guerra no sea la guerra del hambre, para que el genocidio de Gaza no sea poniendo a nuestra gente a comer, a no comer, a sufrir el hambre, para detener el genocidio hoy y por siempre, para que la guerra contra Cuba y su acoso y su asedio se pare, para que la guerra contra el pueblo de Haití, para que la guerra que se hace sometiendo a la gente al hambre pare, para poder construir una humanidad viable, solidaria, desde la resistencia y la acción global de los pueblos en el Caribe latinoamericano y en el mundo entero. El Estado está para dejar hacer y dejar pasar, viendo cómo se reconcentran las tierras, los activos productivos y se degradan los suelos, las aguas, la biodiversidad, o debemos pensar en un Estado que regule, proteja, conserve, recupere, redistribuya y restituya. Y yo creo que la respuesta está en lo segundo. No es el mercado el que va a resolver la situación de nuestras comunidades ni va a hacer frente a la crisis climática. Debe haber un pacto social y político, y es un pacto social y político global,
para cuidar los suelos, para cuidar el agua, para devolverle y restituirle la dignidad a las comunidades. Y por supuesto eso pasa por discutir y poner al centro. Por eso agradecer acá al ministro de Brasil, quien ha liderado la Alianza contra el Hambre y contra la Pobreza, para reconocer las gestiones que desde todos los continentes podemos hacer en esta brega, para decir que el derecho humano a la alimentación debe ser una columna vertebral de ese pacto social y político. Y debemos ponerlo como la bisagra que junta dos grandes luchas de la humanidad. La lucha agraria de campesinos, de campesinas, de pescadores y de pastores por hacerse a los recursos y poder trabajar con dignidad la producción de los alimentos, pero también la lucha desde las ciudades de la exclusión, de la pobreza, de la vulnerabilidad. Y es la comida la que nos puede ayudar a entender cómo el campo se encuentra con la ciudad en lógica de justicia. No hay comida asequible en las ciudades si campesinos y campesinas no tienen la condición para producir alimentos, y no hay ingresos para quienes producen los alimentos si en las ciudades no repensamos el modelo de abastecimiento alimentario. Hay que transformar un Estado que se preocupe por la dignidad de la gente. Hay que volver a la política pública de la vida y, como dice el presidente Gustavo Petro, sacar la codicia y los negocios de la administración de la casa común. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.